Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenos días, bienvenidos a esta sesión, como todos los martes, de Afinando la Vista en el Trading. Hoy vamos a empezar a trabajar sobre dudas que tengan respecto a lo que han estado estudiando en la academia. Vamos a darle un poco de repaso a las EMAs, pero quiero escuchar sus dudas, quiero escuchar qué es lo que más les está costando trabajo de todo lo que están estudiando para poder afinar parte de esos detalles. Listo, yo tengo la pantalla 2 lista. Ok, los escucho. No se amontonen, por favor, uno por uno. Master, ¿me escucha? Sí, adelante, Kenneth. Buenos días. Master, he visto que han mandado al grupo varias veces ejemplos de los tres toques en la EMA, pero se han dado situaciones en las que el primer toque no es que toque precisamente la EMA, sino que está cerca. He visto que el máster Joel dijo que tal cual como se enseña, tiene que tocar, que por librito sí tiene que tocar, pero de lo que ha visto en la experiencia, hay veces que él lo toma como si el hecho de que se acerque a la demo, él lo toma como si fuera un primer stop. Me gustaría como profundizar un poquito más en eso. Me imagino que eso es con la vista, pero no sé. Sí, claro. Ok, déjame ver. Ah, ok. Bueno, sí, te explico un poquito. Cuando nosotros empezamos en el trading, hay ciertas reglas que tenemos que seguir y no romper nunca como principiantes. ¿Por qué? Porque cuando tú no rompes esta regla, pero cuando rompes estas reglas, lo que haces es minimizar la posibilidad de que se te den las entradas y los análisis. Cuando tú vas ganando experiencia, hay ciertas cosas que hace el mercado que te permite poder tomar decisiones que están fuera de plan. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso particular, a mí si el precio me toca la EMA de 100, hay ciertos criterios que yo utilizo para saber si me voy a salir o no. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Me parece una muy buena pregunta esto que acabas de hacer y puedo poner algunos ejemplos reales, ¿ok? Por ejemplo, vamos a poner aquí ah, media móvil, media móvil exponencial, ¿ok? Una, dos, tres. Ok, voy a poner algunos ejemplos aquí. Va de 30, un segundito. Le cambio rápido el color. Ok, verde. Mm, a los 50. Segundito. 50 y le más 100. Color rojo. Listo. Ok, ok. Mira, algunos ejemplos donde la EMA, por ejemplo, toca aquí. Este es uno, no, esto no, tiene que ser tres toques. Uno, dos, no. Ah, espérame, es que estoy en temporalidades de 30 minutos, disculpa. Por eso no se me está dando. Ok, a ver, déjame buscar alguno que cumpla estos parámetros. El 20, permítame. Sí, se puede usar en diarios, semanal, se puede usar en M5, cualquier temporalidad. El tema es que si los usas en cualquier temporalidad, pues no estás sabiendo también que cada temporalidad tiene un tiempo. Mm, uno, dos, tres. Uno, dos. Ok, bueno. Ay, no encuentro un ejemplo que les pueda dar en este momento, pero voy a poner un ejemplo como este, mira. Ok, aquí podemos ver que el precio empieza
a tener una alineación de las EMAs en una temporalidad H4. Podemos ver que las EMAs no se tocan, tienen una dirección clara y definida. Podemos ver que el precio empieza a cumplir con los requisitos. Ahora, a partir del primer toque que haga un rompimiento del impulso anterior, ahí puedo empezar a contar los toques. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas lo que hacen es esto, dicen, bueno, la EMA ya está cumpliendo los requisitos porque ya hizo un uno, un 2 y un 3. Bueno, esto es inválido. ¿Por qué? O, por ejemplo, un uno, un 2 y un 3, ¿no? Esto es inválido porque el precio tiene que ir rompiendo las zonas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto no podría ser un toque uno porque no rompió la zona anterior, ¿ok? Recuerda que eso es un punto muy importante. Ahora, pensemos que este es el toque uno, este es el retroceso, aquí tenemos el toque 2. Y aquí vemos que se hace un toque 3, ¿ok? Bueno, este obviamente sí cumple los requisitos, pero en algún momento pasa esto. Toca la EMA de 100, ¿ok? Entonces, la regla obviamente te dice que el precio va a tener alarmas. Por ejemplo, aquí hay una primera alarma. La vela cerró por arriba de la EMA 50, primera alarma. La segunda alarma te dice que el precio tocó la EMA 100. Y la pregunta es, ¿el toque de la EMA 100 te hace saber que ya el precio ya es alcista? No. ¿Qué criterio se usa como novato al toque de una EMA 100? Ok. Cuando eres principiante debes de cerrar. O sea, no hay nada que hacer aquí. ¿Ok? Pero cuando tú tienes ya más experiencia, tú lo que puedes hacer es verificar cuál es la estructura la última estructura bajista que hizo el último rompimiento del impulso anterior. Ok, entonces, voy a pedir que me marquen cuál es la última, dónde inicia la última estructura bajista que hizo el rompimiento del impulso anterior. ¿Dónde empieza la estructura bajista? La última estructura bajista. Ok, quien haya puesto este de arriba está perdidísimo. Y quien puso aquí abajo está todavía más perdido que una cabra. ¿Dónde empieza? No dónde finaliza. ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza? Y si estamos bien perdidos. Ok, bueno, por eso se dan estas clases, porque si algo muy importante, a ver, voy a parar un poquito esto. Chicos, si ustedes no pueden comprender la estructura del mercado, el precio los va a hacer pomada. Y les voy a decir por qué. Porque cualquier tipo de retroceso lo van a interpretar como un cambio de tendencia, como lo veo a cada rato en la academia y ya les regañé muchas veces que no es cambio de tendencia. Una cosa es una estructura de retroceso alcista y otra cosa es un cambio de estructura donde el precio ya de una estructura bajista ya empieza una nueva estructura que es alcista. Pero tienen que aprender a determinar dónde empieza una estructura. ¿Ok? Ahora, esto lo tienen que dominar, esto no es opcional. Aquí tenemos el inicio de la última estructura bajista que rompió la estructura bajista anterior. Aquí puedes ver el rompimiento. Aquí puedes ver que el precio intenta regresar a la EMA para intentar romper y ya no supera. Queda un pequeño espacio aquí y lo puedes ver si te acercas. Queda un pequeño espacio que ya no es rellenado y el precio empieza a subir. ¿Ok? Ahora, si este es mi inicio de la última estructura bajista y este es mi fin, ¿qué zona debería de respetar el precio como una zona máxima? Que en caso de romperla, el precio me dará información de que va a cambiar a una estructura alcista. Vuelvo a repetir, ¿cuál es la zona máxima que si el precio ya no respeta y me rompe, el precio me mostraría una intención de cambiar la estructura alcista?
Gracias, Sheila. Ok. Cualquier persona que lo haya puesto abajo de donde puso Sheila no está viendo claramente lo que es un cambio de estructura. ¿Ok? Listo. Entonces, si el precio te rompe, no, Alexander, estás perdidísimo. Acabo de poner dónde. Hello. Pongan atención, chicos. Acabo de explicar cuál es la estructura bajista. A ver, creo que voy a enseñar algo. Voy a empezar a enseñar clases más básicas, ¿eh? Están muy perdidos, muy perdidos. ¿Ok? Y sí, y voy a cambiar la clase porque están demasiado perdidos. Déjenme nada más cierro las cortinas. Me estoy quedando ciego de tanta luz. Qué bueno. Ah, es por madrugar. Sí, ya vi. Están muy desvelados, desmañanados. Dame un segundito. Ok, vamos de vuelta. A ver, vamos por pasos. Vamos a ir entendiendo algo muy básico que vuelvo a repetir, y no me importa si voy a dar 15 veces esta clase. Si no les queda claro, no pueden seguir haciendo. De hecho, les voy a decir algo, no deberían estar haciendo trading con plata real si no estás comprendiendo algo demasiado básico, la estructura del mercado. Si no estás entendiendo dónde inicia una estructura y dónde finaliza, necesitas ponerte a estudiar intenso. Porque no hay manera que tú metas plata al mercado si no entiendes siquiera cómo inicia una estructura bajista, cómo finaliza, cuál es su etapa de retroceso y dónde ya el precio te indicó que ya no tiene ninguna posibilidad de continuar buscando ventas porque se rompió la estructura. Vengan para acá. A ver. El precio normalmente suele tener una etapa de retroceso. Dame un segundito. Aquí está. En una estructura bajista, normalmente el precio suele tener una etapa de retroceso. En la etapa de retroceso, ¿estás de acuerdo conmigo que es normal que haga impulsos más grandes que los retrocesos? Y en algún momento, el último impulso alcista rompa a la baja el retroceso, perdón, que su retroceso rompa a la baja el último impulso alcista y el precio empiece a mostrar fuerza bajista. Ahora, la pregunta es, ¿el hecho de que el precio me rompa a la baja el último impulso significa que el precio ya va a continuar con su impulso? ¿Sí o no? No. ¿Ok? Hay una etapa de validación y hay una etapa de confirmación. ¿Ok? Normalmente el precio suele hacer un retroceso, no importa el tamaño, si es chiquito, mediano o grande. Ya no supera el último impulso, hace otro impulso, vuelve a retroceder y entonces el precio empieza un nuevo camino con una estructura validada y confirmada. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se valida el cambio de estructura? Bueno, en tus clases que están grabadas, los cambios de estructura se validan de esta forma. El precio hace un último impulso a la alza y luego el retroceso deja de ser un retroceso porque supera el impulso alcista. Cuando el precio retrocede y no me supera este impulso en esta zona y el precio hace un nuevo impulso, el impulso número uno ha sido superado por el impulso número dos, rompiendo su soporte.
Hasta ese punto, hasta ese punto se hace una validación de cambio de estructura. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? La validación no significa que el precio ya confirmó que se va a ir. Cuando el precio retrocede, entonces hace una confirmación de que el precio ya tiene un cambio de estructura. Y entonces es cuando el precio empieza a librar y ya puedes empezar a buscar estructuras bajistas. ¿Quedó claro? Normalmente suele distinguirse porque tiene dos bajos más bajos. Eso es algo muy habitual. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, si el precio tiene un inicio y el inicio de un impulso o una estructura bajista es donde empieza, donde finaliza el retroceso y hasta que me quiebra la estructura anterior, ¿qué parte de la estructura no me debe de romper? Porque entonces ya no podría buscar ventas. El inicio de la estructura. El precio no me debe de romper el inicio de la estructura. En el momento que el precio me rompa el inicio de la estructura a la alza, en ese momento yo debería de dejar de buscar ventas. Mientras que el precio esté dentro de esta zona, de aquí para acá, el precio me puede dar entradas, obviamente a ventas. Pero en el momento que me rompa esta zona con velas, que los cuerpos estén por arriba, yo dejo de buscar ventas. ¿Quedó claro hasta aquí? Hello. Entonces, dicho esto, vamos a regresar nuevamente para acá. Estamos... Aquí. Voy a bajar una temporalidad para que se vea más claro para ustedes. Aquí. Ok. Bueno. Ok. Quiero que veas cómo el precio te hace un último impulso alcista en la etapa de retroceso. Déjenme quitar esto, si no los voy a confundir. Quiebra esta zona, hace un engaño aquí. Esto es un engaño. Esto ni se lo traguen, ¿eh? Estos engaños son muy comunes. El precio se sube un poquito más arriba de la zona y en el momento que el precio retrocede, libera y te vuelve a hacer otra vez un retroceso. Puedes ver cómo el precio empieza a tener un camino claro en dirección a la finalización de la estructura mayor. O sea, el precio te da confirmaciones de entrada. ¿Ok? Ahora, de aquí mira cómo se va hasta acá. Entonces, si este es el nacimiento de la estructura bajista, la pregunta es, si el precio me rompe con velas con cuerpo aquí, ¿sigo buscando ventas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscar compras. Dice Daniel, esperar. Gracias. Esperar, esperar. Ahora, ¿qué es lo que tengo que esperar? Sencillo. Si normalmente cuando el precio hace un impulso, todo esto es una estructura completa, hace una fase de retroceso y luego se vuelve a impulsar, permítame cerrar yo esto solito.
Si tiene una fase de impulso, retrocede y se vuelve a impulsar, a la inversa que tendría que esperar. No, chicos, no me hablen de cierre de ciclos. No entienden un carajo de lo básico y están hablando de cierres de ciclos. Por favor, no hablen de cierre de ciclos, por favor. Trading básico. El retroceso. Gracias. Gracias, Sheila. Gracias. Gracias. Ok. Entonces, si yo uso mi herramienta de Fibonacci, que es una simple regla que me ayuda a medir el porcentaje de retroceso, ¿ok? Para mí la regla es, el precio tiene que retroceder mínimo al 50% del tamaño del nuevo impulso o de la estructura que genera todo ese movimiento. ¿Ok? Ya hizo el rompimiento acá, te lo voy a marcar. Y mínimo tendría que retroceder la mitad. Ahora, subió un poco más, subimos la regla y observa qué hace aquí. ¿Cumple el requisito de retroceder mínimo un 50%, sí o no? ¿Ok? Perfecto. Si ya retrocedió un mínimo un 50%, ¿qué es lo que tengo que buscar para que el precio me dé la confirmación de, de continuación hacia compras? ¿Qué tengo que buscar? No, ¿cómo que romper al alza? No, hermano. No, 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 no. ¿Cómo busco una entrada para compras si ya se me rompió la estructura bajista? Un patrón de giro. Gracias. Perfecto. Ahora, ¿necesito bajarme temporalidad para que tu vista lo vea o ya lo viste? El patrón de giro. Márquenme el patrón de giro, por favor. No, ¿cómo me marca? No es cierto, no puede ser, me rindo. ¿Qué están marcando ahí arriba? Ay, no. ¡Ih! Me encantan los alumnos que juegan con mi paciencia en las mañanas. En las tardes soy bien despierto, pero ahorita que estoy dormido, ¿cómo me marcan arriba el giro? A ver, chicos, si me rompió la estructura bajista a la alza y espero mínimo un retroceso al 50% y por debajo busco un patrón de giro, ¿qué carajo le busques arriba el patrón? Abajo debe haber un patrón. Ese patrón te va a dar la información de que el precio ya está listo para poder liberar. ¿Quedó claro? Ahora vamos a ver el patrón con detalle. Normalmente el patrón, observa, hace un impulso bajista, un último impulso, quiebra la alza, retrocede y aquí hace la liberación. Pero observa qué hace. Quiebra, vuelve a intentar quebrar, se apoya, sube, quiebra, se apoya, sube. Y es el famoso patrón SRS, que normalmente se marca con dos rectángulos, que es donde se apoyó el soporte, donde hizo resistencia, y aquí lo puedes ver, es exactamente lo mismo, nada más que yo lo marqué con líneas. El precio me hace un último quiebra a la baja, aquí había un soporte, retrocede y se apoya en la resistencia, aquí no rompe, vuelve a apoyarse, rompe, retrocede, intenta romper, no rompe, se apoya y se va. ¿Quedó claro el patrón? Ahora, aquí, ya dependiendo de tu plan de trading y dependiendo tu gestión de riesgo, tú decidirás si vas a tomar cortitos, si vas a dejar correr largo. Obviamente, si las entradas son más cortitas, pues es porque usas un lotaje un poco más grande. ¿Por qué? Porque estás usando un riesgo un poquito más grande, pero porque no vas a dejar correr la operación hasta la siguiente zona. Ahora, ¿por qué carajo pasa esto? Esto, que el precio no llega a rellenar la zona y empieza a hacer esto.
¿Por qué crees que hace eso el precio? Hello, ¿siguen ahí? ¿O ya se fueron? ¿Hay que ver la temporalidad mayor? No. ¿Porque tienen fuerza alcista? No. ¿Porque somos una tendencia bajista? No, ¿cómo crees? No, 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 no tiene nada que ver con eso. La estructura ya está mostrándote el giro. Para recuperar su 50% y seguir subiendo, puede ser, pero, o sea, no, no está descabellado lo que dices. Para engañar. Ok, esto es un engaño. Esto. ¿Por qué es un engaño? Pues porque lo que tú vas a ver es esto. Vas a ver un quiebra arriba, vas a ver que quiebra abajo, retrocede. Y esto de aquí, ¿qué es lo que te hace pensar? Que ya va a ventas. Pero la pregunta es, sí, que está haciendo una estructura bajista. ¿Qué tendría que pasar para que yo pensara en ventas otra vez? Y voy a alejar un poco la pantalla. ¿Qué tendría que pasar para que yo piense en ventas otra vez? ¿Solo porque hizo un uno 2 tres? Hello. Es correcto, Fernando. Tendría que romper el punto más bajo para que se piense nuevamente en ventas. Oiga, profe, pero está en una resistencia y la resistencia siempre caí. Mira, el precio engañó un poco y rompió aquí. Estamos vendedores. ¿Seguro que estás vendedor? ¿Seguro que estás vendedor? ¿No entendiste que la estructura fue rota? Y esto es solo un engaño. Esto que está aquí, esto, este huequito que viste aquí, no, no es un cierre de ciclo con gap. Es lo que el Master Joel le llama una deuda que el mercado va a cerrar porque el precio tiene estructura alcista. El hecho de que haga un engaño y deje una deuda no significa que el precio ya de una se va a ir para arriba, sino que va a ser un retroceso y posteriormente al retroceso va a ser un impulso que va a cerrar esa deuda y va a completar la zona que debería de haber cerrado en el pasado aquí. ¿Qué hace el precio una vez que toca la zona? Retrocede, se impulsa y me hace una nueva estructura. Y empieza a subir y a subir. Y bueno, aquí hace un cambio y empieza ahora estructuras bajistas. ¿Ok? Pero te das cuenta cómo es muy fácil caer en los engaños cuando no entendemos el origen de una estructura, su finalización, su rompimiento y cómo el precio hace un retroceso para luego generar un impulso, pero te va a querer engañar mostrándote estructuras bajistas cuando realmente estos solo son retrocesos para agarrar un impulso más grande. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro? Ok. Entonces, dicho esto, vamos a regresar nuevamente a las EMAs y vamos a buscar algunos escenarios. Oh, qué bonito ejemplo, ¿eh? Ujú. Pero no lo vamos a ver en H4, lo vamos a ver en otra temporalidad. No, es que aquí no me deja. A ver, H2. No me deja ver clarísimo acá. Aquí. Perfecto.
Ok, mira esto. Este es un ejemplo perfecto. Tenemos un toque uno de la EMA. Están alineadas, van bajistas y hace un primer toque. Retrocede, rompió la zona anterior. Vuelve a romper, retrocede. Tengo aquí el impulso 2. Este impulso 3 ve cómo rompe la zona anterior, retrocede, me rompe, tengo una alerta. Ahora, la alerta significa que yo ya no debería estar ahí buscando ventas. ¿La alerta significa que ya no debería estar buscando ventas? No, simplemente es una alerta que tenga precaución. Pon atención porque podría empezar una estructura alcista, pero para que se confirme que el precio ya tiene la intención de empezar a girar a compras, tendría que pasar exactamente lo que te mostré hace un momento. Ahora, ¿qué hace el precio? Vuelve a liberar, rompe, perfecto. Vuelve a tocar la EMA, vuelve a liberar, perfecto. Vuelve a tocar la EMA y aquí observa qué hace. ¿Qué es esto que estoy marcando? Una consolidación. No, no es un patrón. ¿Qué pasa? Una consolidación. El precio no está mostrando clara una dirección, ni arriba ni abajo, ni rompe acá, pero acá tampoco rompe con contundencia, se está apoyando nada más, y rompe acá, pero acá ya no rompe, y rompe chiquito acá, y así, pero todavía no sale de esta zona donde está en una consolidación, donde no está clara la dirección. ¿Ok? Ahora, observa con atención. Aquí toca la EMA 100. La pregunta del millón de dólares es, si el precio tocó la EMA 100, ¿significa que ya no va a haber posibilidad de ventas? No. Ok, ahora voy a acercar un poquito el gráfico. ¿En qué zona empieza la última estructura bajista? Esto está un poquito complicado. Esto no está tan claro para los principiantes. Ok, bien. Esto es donde se empieza a complicar ya el trading. ¿Por qué? Porque la mayoría van a poner, por ejemplo, déjeme poner aquí, la mayoría van a poner esta zona de acá. El que puso acá no entiende nada de un inicio. ¿Dónde carajo están viendo que esto rompió un impulso anterior y empezó a caer? Entonces, lo que yo enseñé no lo entendieron. Si lo hubieses entendido, esto ni lo marcan. El precio siempre inicia haciendo un rompimiento al alza y empieza una estructura. Esto no rompió un impulso anterior. No hay manera que esto sea el inicio de una estructura. No hay manera. ¿Ok? Listo. Entonces, ahí les va. Déjenme marcar acá. Déjenme borrar todo. Permítame. Un segundito. Listo. Entonces, realmente el precio empieza. Este es el nacimiento de todo un movimiento. El precio había roto esta zona anterior. Y aunque aquí son mini rompimiento, aquí hay una condición que el precio no tiene, que no voy a enseñar hoy porque si no los voy a confundir, que no permite que esto sea el nacimiento del último impulso, sino esto es el último impulso. ¿Ok? Déjame marcar una línea aquí y quiero que observes cómo el precio cae, sube, no supera y luego rompe a la baja y continúa cayendo. ¿Ok?
Ahora, ¿está mal marcar esta zona? No está mal marcar esta zona, pero necesitarías bajarte de temporalidad para poder confirmar esta zona. Visible es esta zona. Ahora, para marcar esta zona tienes que bajar de temporalidad. ¿Ok? Vamos a bajar de temporalidad. Voy a ver si se puede, si lo puedo confirmar. Si lo puedo confirmar, lo enseño. Si no lo puedo, si no llego hasta ahí, pues no, no lo enseño. Permítame. Ok, vamos a ver. Ah, sí tiene las características. Sí. Ok, el precio me quiebra aquí y empieza todo su impulso. Perfecto. Retrocede. Ok, sí, sí tiene las características. Ok, cae, sube, baja, va. Ok, listo. Aquí inicia. Ok, pero para eso tenemos que bajar de temporalidad y lo que no quiero es que estén bajando de temporalidad. Ok, tiene el patrón de inicio y aquí tiene su finalización. Esta es la estructura vigente. Ok, listo. Ahora vamos a ver otra vez si el precio en esa estructura, ahí, por arriba de la zona, me rompió. No me rompió. Al no romperme, miren aquí cómo aparece en esa zona un patrón, soporte, resistencia, soporte, resistencia. ¿Ok? Ahora tú vas a decir, ¿dónde está el patrón? Bueno, es que aquí la complejidad es entrenar la vista para no tener que bajar. Gracias, Sheila, lo tienes clarísimo. Sí, sí lo pudiste ver. Bien, eso es importante, entrenar la vista para no tener que bajar. Pero lo marco desde una temporada más alta para que se vea. Ahí está. El precio aquí hace el último rompimiento y se puede ver claramente cómo se apoya primero el último impulso, rompe, se vuelve a apoyar, quiebra, retestea y se va. ¿Quedó claro? Pero nunca me superó la última estructura vigente, entonces el precio sigue bajista. ¿Ok? Vean cómo finaliza aquí y vean cómo aquí vuelve a iniciar una nueva estructura bajista. Y nuevamente ves aquí, ves cómo el precio, mira, quiebra el impulso anterior, se apoya, retrocede, rompe, retestea, se apoya en la resistencia anterior y libera. Y se va. ¿Ok? ¿Quedó claro hasta aquí? Ahora observen esto. Esta es la estructura vigente. Rompió esta estructura anterior. Vámonos nuevamente a H1 y vamos a ver qué se ve en H1. Mira, oiga, Master, pero las EMAs no están alineadas. No, las EMAs es una forma de entrar sin tener que hacer análisis detallado cuando tenga una direccionalidad. Sí, pero no tiene que ver, ahí voy. Las EMAs sirven principalmente para que yo no tenga que estar haciendo un análisis tan detallado. Oye, pero las células se cruzan. Sí, pero tengo una estructura y la estructura no se ha roto. Y mira cómo continúa su camino y hace el rompimiento de la siguiente zona. Ahora, con esto que estoy enseñando, te das cuenta que se puede operar sin las EMAs, pero cuando operas con las EMAs es mucho más fácil cuando la vista no está entrenada. Hello. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Lo que preguntó Kenneth al inicio. Tiene que cumplir siempre todos los requisitos exactos, el toque de la EMA para que yo pueda tomar una decisión. No, así como a veces la EMA se acerca muchísimo, el precio se acerca muchísimo a la EMA y no la toca, puedo bajarme de temporalidad a temporalidad mediana y confirmar si hay un patrón de giro. Sí, y tomo una decisión, pero no tocó, pero se quedó así de la EMA.
uso mi criterio afinando el patrón de giro en una temporalidad mediana. Pero si eres principiante, no debes de hacer eso. Debes de respetar la regla. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Quiero que entiendas que las reglas que se ponen, por ejemplo, de las EMAs o cualquier estrategia, son como llantitas de apoyo para las bicicletas de los niños que van a aprender a manejar. Cuando tú ya empiezas a practicar y a practicar y a practicar y empiezas a ganar confianza, puedes quitar las llantitas porque tu vista ya está adiestrada. En el caso de la bicicleta, ya tienes más adiestrado el equilibrio. Cuando tú ya no tienes las llantitas, tú manejas normal, pero de repente ves niños que vienen manejando la bicicleta y hacen un caballito. Y dices, carajo, ¿cómo hace eso? Bueno, esos somos las personas que tú dices, oye, las semas están cruzadas, ¿por qué está entrando en una zona incorrecta? No, no estamos entrando en una zona incorrecta. Usamos otro tipo de confirmaciones, como por ejemplo la validación de la estructura vigente y si el precio sigue dentro de la estructura bajista vigente. Si dentro de la estructura vigente el precio hace un patrón de giro claro, yo todavía puedo entrar aunque las EMAs estén cruzadas, no importa, ¿me sigues hasta ahí? Pero ese es el equivalente a los que ya hacemos caballito y ya podemos manejar sin manos porque tenemos muchísima práctica. ¿Estás de acuerdo que el día que te quitan las rueditas de apoyo, no vas a manejar sin manos o de caballito, aunque veas a muchos niños hacer eso? ¿Qué pasaría si lo intentas? Te vas a caer y te vas a lastimar. ¿Qué pasaría si irrespetas las reglas de las EMAs? Y, no, es que el Master Martín dijo que aunque toque el EMA 100, yo puedo seguir buscando ventas. Yo dije, si tú tienes más experiencia, puedes usar otros criterios que solamente la práctica y tanto backtesting te hace saber cómo tomar una reentrada si cumple ciertos parámetros. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Estamos claros? ¿Está quedando clara la clase? ¿Ok? Entonces, dicho esto, las EMAs te van a ayudar bastante en tu etapa de principiante a que tú no pierdas plata porque no sepas qué hacer si el precio sube más y, por ejemplo, llega una zona de engaño, ya es una estructura que no sabes qué hacer. Mientras que se mantenga dentro de las EMAs el precio, tú puedes seguir buscando entradas. Obviamente no seas negligente. Se sigue buscando con las mismas confirmaciones. ¿Cómo se buscan giros dentro de las EMAs? ¿Cómo se buscan giros dentro de las EMAs? Con los patrones. Es correcto, buscando los patrones. Perfecto. Bien, mira. Aquí me hicieron una buena pregunta. Oye, Master, ahorita las EMAs están alineadas. Sí, efectivamente, pero si eres principiante, ¿podrías entrar ahí? Si eres principiante, ¿podrías entrar ahí? No. Si eres principiante, no, porque no cumple los requisitos. La EMA está tocando la EMA de 100 aquí, igual que acá. Y aunque aquí ya no están cruzadas, apenas vamos el primer toque en el cual las EMAs tienen armonía. Apenas. Pero el precio ni siquiera ha roto esta zona. ¿Me sigues? Entonces, aquí como principiante, tú no puedes buscar entradas. ¿Ok? Ahora, la medida que tú vayas evolucionando y que tu vista vaya avanzando, tú vas a empezar a buscar otro tipo de confirmaciones. Más adelante, en este momento no. En este momento no. Más adelante vas a poder aprender a operar en otras temporalidades. En este momento no. ¿Ok? Por ejemplo,
Yo en este índice le estoy buscando compras. Oye, pero ¿por qué le buscas compras? Porque el precio me hizo una estructura en M15 bajista. Aquí está la finalización, el último impulso. El precio ya me rompió a la alza. Tengo el punto más bajo y el punto más alto. En M15, el precio ya me rompió con estructura, perdón, ya me rompió la estructura bajista en M15 y además por arriba me hizo un patrón de giro para avisarme del retroceso. Yo le marco un Fibonacci para medir si el precio al menos retrocede un 50%. ¿Qué crees? Ya retrocedió al menos un 50%. Ahora, ¿qué tengo que esperar aquí para tomar una entrada? Un patrón. ¿Y puedes ver qué está haciendo en este momento? Déjame bajo un poquito. ¿Qué ves? ¿Lo pueden ver? Aquí está el patrón. Aquí está el patrón. Dígame dónde se puede tomar la entrada número uno. Eso es una, Sheila, por el rompimiento. Bien. ¿Dónde sería la entrada número dos? La acaba de dar en este momento. Y hay una tercer tipo de entrada, pero bueno, esa no la voy a enseñar porque es más avanzada. Es correcto. Ahí está. Está clarito. Está clarito. Pero ¿por qué carajo le estoy buscando compras? Porque entiendo las estructuras. Lo mismo que busco en H4 lo puedo empezar a buscar en M15 y se cumple igual. Si esta es la última estructura y fue quebrada, yo no puedo seguir buscando compras, ventas, perdón. Ahora busco compras. El precio debe de liberar y debería llegar hasta aquí. ¿Ok? Pero repito, lleva un proceso hacer eso. Ahora, ¿se han dado cuenta que no uso líneas, no uso indicadores? El Fibonacci ni siquiera lo necesito usar. Solo requiero saber que llegó a la mitad y eso lo calculo a pura vista. Lo único que requiero saber es dónde inicia mi estructura, dónde finaliza y si el precio está en una zona de toma de decisión para luego liberar o me rompió la zona de toma de decisión y no cumplió los parámetros. Pero eso es entrenamiento. Tenemos una vista entrenada desde hace casi 3 años. Llevamos, de hecho, un año, 10 meses, perdón, 2 años, 10 meses llevo entrenando la vista, siempre viendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y la vista se entrena y no requerimos líneas. El Master Joel y yo en algunas ocasiones solamente ponemos líneas para que ustedes puedan ver lo que vemos nosotros, pero realmente no requerimos, ya de tanta práctica, ya no requerimos hacer marcaciones. ¿Ok? Creo que hay un índice, por ejemplo, ahorita que tiene los parámetros para, sí, de hecho lo estaba cazando ayer. Oh, sí, ayer lo estaba cazando. Aquí está. Miren, aquí. El precio tiene una estructura bajista. Puedes verlo porque el precio es un rompimiento de esta zona y me rompe la zona anterior también y rompe la estructura anterior. Finaliza con un patrón. ¿Lo puedes ver el patrón? ¿Puedes ver el patrón? Ahí está el patrón de giro, el SRS. El precio me quiebra a la baja, me quiebra a la alza, me quiebra el impulso anterior también. Me da información, empieza a subir
Aquí el precio, esto como y siempre se los he dicho, cuando el precio va a hacer un giro suele hacer un engaño, el ego vuelve a barrer solamente para engañarte y liberar. Aquí hace el último impulso a la alza, me rompe el impulso anterior, libera la baja, ¡prum! Me rompe. ¿Cuál es la estructura vigente? Esta. Esa es la estructura vigente. Tiene su último impulso alcista, un quiebre del impulso anterior, rompe esta zona, el precio nunca me ha roto el nacimiento del impulso a la alza para mostrar fuerza de retroceso. Nuevamente hace lo mismo, hasta que aquí rompe a la alza, el impulso anterior roto y empieza el precio a retroceder. Tiro un Fibonacci, el precio ya tiene una etapa de retroceso, ya llegó al 50%. ¿Qué hace el precio ahí? Aquí decidió llegar hasta el nacimiento de la estructura. ¿La rompió? No, eso es un mechazo. Eso es un mechazo. Ahora, ¿cómo puedo saber si el precio tiene probabilidad? Probabilidad de que gire. Busco la última estructura de una temporalidad menor. Esta es la última estructura. Oye, ¿por qué esa es la última estructura? Porque cumple con todos los requisitos. Mira, espérame 5. Ahí está, porque el precio me rompe a la baja. De hecho, ahí está el patrón que buscas normalmente. El precio empieza a subir, me rompe una zona anterior, el precio está alcista, hace una finalización, impulso anterior, me rompe el impulso anterior, empieza su retroceso y lo normal es que debería de romper la zona anterior, porque la estructura de M5 es alcista. Pero si me rompe la estructura de M5 a la baja, ¿qué me está queriendo decir el precio? Aquí está el rompimiento. Aquí. ¿Qué me está queriendo decir el precio? Hello. ¿Qué espera un retroceso? Ahora, quiero preguntar, ¿esto te parece un patrón de giro claro? Hello. No, claro que no. Es un engaño. Exíguelo al precio, no te dio un patrón claro. Ni siquiera pudo superar este impulso, ahorita que está intentando retroceder, y te hizo un patrón horrible que no tiene claridad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad más alta? Que siga subiendo. Hay una zona muy específica donde yo voy a buscar la entrada. Esta zona. Allí voy a exigirle un patrón de giro. Si el patrón es claro, nos vamos. Ahora sí, te voy a mostrar mi análisis, mi entrada. Si el patrón aparece claro ahí, yo no puedo aguantar arriba de esta zona, porque arriba de esta zona se rompe la estructura. Hasta ahí sería lo más que puedo aguantar, por ahí. Pero si el precio da la entrada ahí, en M15 llego hasta la siguiente zona, que es esta, con una entrada con un riesgo-beneficio 10-1. Si arriesgo $100 es porque estoy yendo por $1,050. ¿Ok? Ahora, yo sé que lo que acabas de ver quizá te mareó porque dijiste, ay, ¿cómo? ¿Qué hizo? Se fue de temporalidad de tal y luego bajó a tal y luego combinó y vio y tal. Sí, claro, eso es experiencia. Nuevamente, te diste cuenta que no usé ningún indicador. Ahora, ponga el número 5 quien no lo entendió y con honestidad, tranquilos, porque quizá eres nuevo y tu vista no está tan afinada y está bien. Solo quiero que veas el nivel, que vayas entendiendo que todo es gradual. No te lo mostré para confundirte, solo quiero mostrarte que el análisis se vuelve mucho más atinado cuando tienes más nivel porque tienes más experiencia. Ahora, ponga número 4 quien sí entendió el análisis, porque ya tiene más entrenada la vista, porque está viendo las confirmaciones,
porque se dio cuenta de lo que estoy haciendo. Una alineación de temporalidades. Gracias. ¿Ok? Listo. Es correcto. Profe, Entendiste, pero te falta afinar la vista. Eso. Es profe cuestión de Martín, llegar a ese nivel, claro. Chicos, yo igual empecé nuevo y no entendía muchas cosas, pero con el tiempo y mucha práctica llegué a este nivel. ¿Ok? Y a mí me profe suele Martín, temporalidades más grandes y ver inicios o finales de temporalidades más chicas y me confunde un poco. Ok, bueno, hasta profe aquí quedó Martín, claro profe, las EMAs, las reglas, cómo tomar las entradas dentro y en el caso de que tengas más experiencia y estés más avanzado, cómo poder validar si podría continuar a ventas si toca la EMA 100. ¿Quedó claro eso, verdad? una pregunta, profe. Sí, sí. Este, ¿cómo, o sea, vengo entrenando, pero hay siempre en las sesiones que usted menciona un tema que hay que alinear las temporalidades. Bueno, H4 no siempre lo con digo. H1, perdón, H4 con H15. No siempre lo digo, no siempre lo digo. Lo he enseñado algunas veces porque ha salido. Pero, ojo, en el caso, por ejemplo, de las EMAs, olvídate de eso, ni lo requieres saber. ¿Ok? En el caso de las EMAs, Sí, ¿ok? Ni te preocupes por las EMAs. Para evitar caer en un engaño, las EMAs te avisan con las alertas. ¿Ok? El tema de las alineaciones de temporalidades lo descartas con las EMAs. Lo que quiero que entiendas, Obed, es que no lo puedo explicar ahorita, que estoy explicando algo muy básico, porque si lo explico, se pierden, porque esto ya es un tema más avanzado. ¿Ok? ok. Pero para evitar tener tú que entender la alineación de temporalidades, solo usa las EMAs y las alertas son las que te avisan que el precio puede girar. Puede girar. No tiene que en ese momento. En algún momento va a girar, obviamente, pero no en ese momento necesariamente. ¿Ok?